Hola, ¿cómo están? Acá les voy a traer un diagrama relacionado con el árbol familiar y cómo a veces podemos tener lealtades inconscientes sin darnos cuenta y replicarlo como una forma de reparación de esas transferencias de información emocional a través de nuestro ADN y del linaje familiar en aquello que estamos realizando y no nos damos cuenta. Cuando estamos haciendo una reparación, lo que hacemos no lo disfrutamos. Cuando trascendemos esa reparación, logramos encontrar esa sanación y entregar aquella carga que no es de nosotros, pero que la venimos heredando de la familia, ahí comenzamos a disfrutar de lo que realizamos. Tal vez es lo mismo, pero ya encontramos una perspectiva diferente, un sentido a lo que estamos realizando de forma consciente. Bueno, acá tenemos una breve descripción de la parte masculina del árbol y teniendo en cuenta que esta es la generación actual, el padre, el abuelo y el bisabuelo, donde también en cada generación han habido procesos de aprendizaje en donde en este punto esta persona se siente frustrado al ver hacia arriba cómo las generaciones de su árbol genealógico han tenido diferentes conflictos y está relacionado con la parte laboral económica. Entonces, cuando la persona está observando hacia las generaciones de arriba, sin honrarlas, con juicios, que cada juicio genera como pequeñas nubes que impiden ver lo que realmente ha ocurrido en esa generación, y de ese modo, a través de ese entendimiento, tomar esa energía para poder avanzar en su vida, integrando esos conocimientos o esa energía que puede llegar a potenciar su camino en relación a esto de lo laboral. Si bien todas las energías van manifestándose en las relaciones, en la pareja, en lo laboral, etc. Esto, en este caso, está enfocado en eso. Pero también, a veces hay cargas, como mochilas, que se van pasando también de generación en generación, y esto genera un bloqueo. Y esto a veces, como la persona que está observando hacia arriba, a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, o la información que tenga, inconscientemente está atrayendo esas cargas a sí mismo, porque no ha reconocido, a través de honrar a sus ancestros, el aprendizaje que ellos tuvieron en relación a esas cargas. Entonces, acá lo que la persona puede realizar es, primero, un gran sí. No es un sí de que lo que ocurrió, bueno, lo tengo que seguir permitiendo en mi vida. Fracasos, deudas, derroche económico, frustraciones. Este sí tiene que ver con un sí te veo bisabuelo, un sí te veo abuelo, un sí te veo padre, para yo poderme ver. Cuando yo conecto con esas frases simbólicas, teniendo en cuenta que estas energías yin y yang o femenino masculino están como energías predominantes en nosotros, donde también la del medio se podría decir como ese punto de equilibrio entre ambas energías es el niño. Y acá está uno de los factores predominantes de los conflictos, donde este niño, cuando ha ido creciendo, ha ido incorporando creencias, estructuras de los padres, papá y mamá, de limitación, de también deseos proyectados de sus padres sobre sí mismo. Y acá está el punto clave. ¿Por qué? Porque los emprendimientos, actividades que realizamos en lo laboral, sea lo que sea, estamos haciendo un proceso de reparación desde lo que hacemos hacia arriba, hacia el árbol. No solamente en lo masculino, también en la parte que corresponde al femenino, ya que acá estamos viendo solamente la energía masculina, pero también hay que ver
qué pasó con mamá, qué pasó con abuela, qué pasó también con, en este caso por ejemplo acá he puesto las líneas directas del padre, pero también acá está la parte masculina del padre de mamá, mi abuelo y mi abuela. Pero bueno, viendo esta parte, porque a veces también dentro de las herencias, el masculino va a heredar sobre el masculino y el femenino van a heredar sobre el femenino también, el linaje femenino en sus hijas y nietas. Pero hay muchos, esto no quiere decir que la madre, sus programas no estén influenciando también, porque acá hay un positivo negativo, que si hay al hijo hay un desequilibrio entre el padre y la madre, sea porque el padre sea muy autoritario y la madre sumisa, va a generar una compensación en el hijo donde su forma de ser en relación, en este caso al trabajo, o pueda tener jefes autoritarios o se sienta minimizado en el momento que dependa de una actividad de bajo dependencia, sienta que donde está puede estar perdiendo el tiempo, también el no encontrar su actividad de propósitos o de proyecto sentido. Entonces va de actividad en actividad o de emprendimiento en emprendimiento, pasa el tiempo y en definitiva, no sé, pasaron 10 años y se encuentra en la misma. Esto yo doy experiencia propia porque en un momento, parte de mi vida también cuando fui adolescente y luego entré a una carrera que fue prácticamente un mandato materno, que es una carrera militar, nada que ver con mi proyecto de sentido, pero también no es que no haya tenido que ser eso en mí. Fue un aprendizaje, fue elegido obviamente por el árbol familiar como parte de una compensación que yo podía hacer. Hoy lo veo como una entrega al árbol, como una reparación a través de esa experiencia de vida que tuve de 11 años, pero luego cuando comienza mi despertar de la conciencia o mi maduración de la conciencia, comienzo a hacer una reevolución sobre mi propia vida, prácticamente también con los conocimientos que yo iba teniendo y cómo me iban saliendo las cosas, y hoy en día me dedico a algo que yo siento que es mi proyecto sentido, que disfruto y me retroalimenta. En cambio el otro trabajo no, el otro me desgastaba, me sacaba la energía y empezó mi cuerpo a enfermarse también. Entonces eso es lo importante de poder honrar a nuestros ancestros, sacar los prejuicios y verlos como seres humanos. Incluso esa persona me dijo, porque mi mamá es un ángel. Le digo, no, tu mamá es una persona. Está bien, comprendo el tema de esa etiqueta de decir, bueno, mi mamá es lo mejor, es lo más... Está bien, es perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzamos a ponerle ese tipo de etiquetas, cuesta mucho poder verla como persona, idealizamos a esa persona, que está cumpliendo el rol de madre nuestro, y no podemos ver aquello que tenemos que reparar en nosotros y que a veces está oculto detrás de esa etiqueta del ángel. Tal vez no estamos viendo que esa madre se puede estar cargando mochilas que no son de ella, que son de su pareja o de su madre o de lo que sea, y al no poder verla, recuerden esto de poder ver para verme, ver de una forma lo más neutral que se pueda al proceso. Entonces, al poder verla a ella, puedo ver los programas que puedo haber integrados inconscientemente en esa parte de la infancia y trabajar sobre hacerlas conscientes. Ya el hecho de hacerlas conscientes, la energía se va moviendo. Luego podemos usar los ejercicios sistémicos de constelaciones familiares o constelar con algún grupo de personas que se dediquen a la constelación, decodificarlo, utilizar otras herramientas de desprogramación como barra de acceso a la conciencia, masaje metamórfico que trabaja con los 9 meses de gestación. Entonces, pero si hay algo que sirve, que lo digo por experiencia propia, son los ejercicios y rituales sistémicos. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro también existe la energía yin y yang, una energía masculina y femenina, que luego se entrecruzan en el cuerpo, en los hemisferios cerebrales. Entonces, y la del centro, o sería meridiano central, sería la energía del niño. Y estas energías van a estar conectadas a mamá y papá. Ahí es cuando se van
manifestando ya los programas o los sistemas de creencias que tenemos y sobre todo las lealtades. Este sí que yo digo, sí te veo, sí te acepto, sí te integro en mí, es integrar todas las fortalezas del árbol genealógico de la energía masculina. Porque cuando rechazo a mi padre, a mi abuelo, lo que sea, independientemente de lo que haya que hacer, porque acá, por ejemplo, puede haber habido un excluido, y acá pongo la palabra guerra, y eso también lo digo por experiencia propia, que cuando alguien está en el ejército o en la policía, carga a nivel energético una energía muy pesada, muy densa. Y puede ser hasta excluidos de la familia porque estuvo en la guerra o estuvo en el bando contrario o porque mató a personas, etc. Pero esta exclusión no es aceptar. Cuando yo digo sí, no es sí acepto la guerra, no, acepto a esta persona que vino a cumplir un papel dentro del árbol genealógico muy doloroso, que seguramente en su propósito y proceso de vida en alguna área lo tiene que haber ido reparando, con enfermedades, con lo que sea, conflictos, etc., con toda esa carga, culpas, autocastigo, que eso también se puede heredar, pero si esta persona ha quedado excluido, esa energía no desaparece, sino que va a buscar la transformación en algunos de los siguientes generaciones. Excluir a un integrante del clan familiar es condenar a las siguientes generaciones a reparar esa exclusión que la familia hizo. Sea porque por la exclusión, acá pongo la guerra, pero también hay excluidos del clan familiar femenino por abortos, por sexualidad, por elección laboral. O sea, la exclusión puede venir de muchas maneras. Entonces, uno no tiene que saber toda la vida de todos los ancestros para poder reparar algo, sino con los ejercicios sistémicos. Yo recuerdo también que cuando trabajé mi parte de las exclusiones familiares, hice una novena con las velas, que es mi sistema de creencia, heredado también por mis abuelas, mi madre, mi padre, que le prendían velitas a la Virgen o a un santo, etc. Yo en este caso prendí la vela como símbolo de luz. Y utilicé los 9 días porque a nivel energético hay 3 días donde se forma la intención o la fuerza de la intención del pedido. Luego, a los 6 días, como fractal energético, ¿no?, se forma la maduración de esa intención y luego la manifestación de esa intención sobre mí en relación al árbol. Cuando una persona puede trabajar con su intención y ese poder de la intención, libera 7 generaciones hacia arriba y libera 7 futuras generaciones hacia abajo. Ese es el poder de los actos simbólicos y sistémicos. ¿Y por qué la parte simbólica? Porque en el hemisferio derecho es un hemisferio de reprogramación, es un hemisferio donde también como niños no había filtro para toda la información que estábamos escribiendo internamente, y el hemisferio izquierdo es la lógica. Acá también se habla del campo cuántico o del campo sistémico o del campo amórfico. Es lo mismo, que es toda la energía que nos interconecta. Nuestros 5 sentidos solamente captan un 5% de la realidad. ¿Qué pasa con el 95% de lo que no vemos? Ahí estaría el campo energético, como para dar un ejemplo. Acá estaríamos nosotros como un cuerpo físico, nos envuelve nuestra energía espiritual, pero al mismo tiempo esta energía está interconectada con todo un entramado de red a nivel humanidad, incluso también con todo lo que nos rodea. La vida misma nos va también conectando con un sistema mayor. Incluso también dentro de las constelaciones, los animalitos también se pueden constelar porque ellos pueden tomar una emoción o una representación de nuestra propia emoción, asumirla y bueno, ellos pueden también tener accidentes y enfermedades porque han tomado esa energía de nosotros y nos están representando ese aprendizaje a través de ellos. Entonces la forma más directa de reprogramar el subconsciente es con los actos simbólicos. En este caso, escribir una carta, prender una vela, dibujar un árbol emocional, en papel, con pinturas. Cada uno tiene la creatividad.
Entonces, eso es lo lindo. Entonces, cuando la frase también es importante, un sí te veo. Entonces, cuando yo encendía la vela, decía a todos mis ancestros, los veo, los reconozco, los integro al clan familiar. Siento en mi corazón todo lo que han sufrido o padecido o experimentado a través de la exclusión de su familia, de nuestra familia. A partir de hoy, pertenecen al árbol familiar. Yo, como parte del árbol familiar, vivo en este momento, los integro. Entonces, de esa manera, si tengo esa carga en mí de la energía excluida de esos integrantes del árbol, ahí digo la siguiente frase: lo suyo es suyo, lo mío es mío. A partir de hoy, salgo a la vida. Y lo que uno vaya sintiendo también dentro de la frase que tenga que decir. Hay muchas formas de representar con frases sistémicas, dependiendo también del enfoque que se le da, para crear liberación al clan familiar. En este caso, estoy hablando con la exclusión. Eso genera que yo camine libremente o más alivianado, ya dejando esas cargas que no me pertenecen a los ancestros que les corresponde, y ayudando al árbol a evolucionar también desde mi actividad individual para el árbol genealógico. Eso genera mucha dicha y placer. ¿Por qué? Porque primero, dejo de sentir la carga. Segundo, comienzo a encontrarle sentido a lo que hago, a las conexiones que tengo, y disfruto mucho ese andar en la vida. Cuando un acto simbólico, un ejercicio sistémico está bien hecho, van a haber confirmaciones al instante o en los días subsiguientes. Incluso también cuando uno ya se está preparando, madurando esas emociones, se están cayendo las vendas de los juicios que estamos teniendo, y no lo sabemos en el momento, pero a los 2 o 3 días comenzamos a sentir, a realizar algún ejercicio, vamos teniendo las confirmaciones, las preconfirmaciones de esa futura liberación, que en realidad para el campo sistémico no existe pasado ni presente ni futuro. Todo está en el aquí y el ahora, y desde el aquí y el ahora se generan las sanaciones independientemente de nuestra línea de tiempo. Para mí es un placer compartir esta información de utilidad y que les haya resonado en aquello que sea de utilidad dentro de su clan familiar. Les dejo un gran abrazo, y acá están las herramientas holísticas disponibles para aquellos que también les llame la atención, y el número de contacto. Quien habla, Luis Alejo Palleres, facilitador y entrenador a través de estas herramientas de desprogramación de creencias limitantes. Un gran abrazo.